Bueno, en el comienzo del programa decíamos que la inseguridad preocupa a los uruguayos, pero también en esos números que se dieron a conocer en la última encuesta de Cifra aparece la situación económica. Y la ministra de Economía, Susana Arbeleche, habló en las últimas horas sobre la situación del dólar. A modo de disparador de lo que vamos a hablar ahora, vamos a escuchar a la Secretaría de Estado. Si uno mira los valores en el año 23 y juntamos estas medidas de reducción de tasa, impuesto LATU, más la reducción del arancel externo común en un 10%, estoy hablando arancel externo común del Mercosur. El año pasado esto implicó un ahorro para el sector exportador de 34 millones de dólares. Lo que estamos haciendo es mejorar la competitividad del país. Cuando hablamos de que las políticas de gasto público están ahora dentro de una nueva institucionalidad fiscal, eso es potenciar genuinamente la competitividad del país. Cuando hablamos de que tenemos una mejor infraestructura y que invertimos en una mejor infraestructura, estamos potenciando la competitividad del país. Cuando hablamos de que estamos empujando la inversión del sector privado, que estamos sacando las distorsiones que teníamos en las tarifas públicas, cuando estamos alineando los precios a lo que realmente son los precios de mercado, cuando estamos hablando de disminuir las tasas de comercio exterior, cuando estamos hablando de mercado, de sistema de pagos más eficientes, que no me detuve en ello, pero es otro de los temas en que está trabajando el Banco Central, cuando estamos hablando, como voy a presentar, de que todo esto lleva a una reducción de spreads de tasa, en definitiva lo que estamos hablando es de aumento de la competitividad del país. Y nosotros entendemos que ese es el abordaje que debemos hacer cuando hablamos de la competitividad del país. Y esto no quiere decir ignorar la discusión que estos días y hace un tiempo que vemos que está sobre la mesa, que es el valor de nuestra moneda. No es que ignoremos ese precio. El dólar es un elemento más de esta competitividad. Nosotros estamos abordando estructuralmente la mejora de la competitividad. Y el dólar, ¿por qué está donde está en este momento? Lo que nos ocurre en el mercado del dólar, que lo que abunda es la oferta de dólares. Producto de lo que presentábamos antes. Si las cosas se han hecho de esta manera, si los resultados alcanzados son positivos, lo que tenemos es una entrada de capitales enorme en términos de inversión extranjera directa, récord, en términos de exportaciones, porque si bien en el 23 las exportaciones bajan con respecto al año anterior, si uno mira los niveles comparando con otros años, la entrada de dólares por exportaciones es tremendamente significativa. Escuchábamos a la ministra Susana Arbeleche hablar de la competitividad y en relación al dólar y lo que está sucediendo con este fenómeno aquí en nuestro país, porque hay un factor bien interesante para repasar. Mientras que en el mundo el dólar está subiendo a niveles hasta históricamente sorprendentes, aquí en Uruguay se está dando una baja que en el mes de marzo fue la mensual, la más importante de los últimos 12 años, con una caída del 4%. Pero queremos entender de qué hablamos cuando decimos que el dólar está planchado y qué pasa justamente con la competitividad. Y es por eso que ya recibimos a un especialista en la materia como es Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Católica y además contador público. Marcos, un placer de recibirte acá en Modo País. Buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. Un gusto estar acá. Bueno, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de la ministra de Economía? ¿Crees que realmente es así como ella lo encara o puede haber una posible pérdida de competitividad en relación a los valores del dólar actual? Bien, creo que teóricamente y conceptualmente podemos estar de acuerdo, es decir, la competitividad del país, la capacidad que tiene el país de competir en el resto del mundo, eso es la competitividad, no depende únicamente del valor del dólar, ¿no? Es decir, hay otros factores que integran la ecuación del sector exportador y de los sectores que de algún modo tienen que vincularse con el resto del mundo. Eso es correcto. Fíjense, por ejemplo, que hay países en donde tienen moneda fuerte, es decir, tienen monedas que frente al dólar o al euro son importantes, y además compiten con el resto del mundo porque tienen productos interesantes, porque tienen productos demandados en otros mercados. De modo que el valor del dólar, y en eso estoy de acuerdo, no es el único componente de la competitividad. Es verdad que en el corto plazo, año a año, sí
la pérdida del valor del dólar frente al peso uruguayo puede generar pérdidas al sector exportador porque, bueno, la ecuación, cuando tenés costos en pesos que se van incrementando y cuando tenés ingresos en dólares que no se incrementan y además cuando los convertís a pesos para pagar tus costos te dan menos pesos porque el valor del dólar ha caído, bueno, la ecuación se te empieza a complicar. Estoy de acuerdo en que en este concepto, ¿no? Decir de la teoría. Ahora, por ahí hay diferencias en lo que se ha hecho un poquito, ¿no? En el sentido de que primero que si efectivamente el sector hubiera ganado competitividad, hoy no estaría esto sobre la mesa. Efectivamente creo que todavía Uruguay tiene muchísimo para hacer para no depender del dólar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con las tarifas públicas. Seguimos teniendo combustibles carísimos, seguimos teniendo energía eléctrica cara, seguimos teniendo tarifas portuarias caras. Es decir, y así podríamos ir enumerando otros eslabones de la cadena que generan costos a los sectores productivos y a los sectores exportadores que cuando no tenés el componente dólar te puede complicar. Entonces, y en síntesis, conceptualmente es correcto, no tenemos que depender únicamente del dólar porque, entre otras cosas, es una variable que el Uruguay no maneja, por supuesto por decisión y por salud, es una variable que no manejamos, pero asumiendo esto y siendo conscientes de esto, hay que trabajar muchísimo en todo lo otro. Es decir, los países se desarrollan, y es correcto lo que dice la ministra, cuando le invierten, cuando confían, cuando hay entrada de dólares, que es lo que ha ocurrido, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué reformas profundas, qué reformas estructurales hemos hecho en pro de un país más productivo? La ministra mencionaba, por ejemplo, ahí la rebaja del arancel externo común en un 10%. Bueno, esas son medidas extremadamente puntuales y que no atienden al universo general del sector exportador. Recordemos que los exportadores, muchísimos exportadores, tienen regímenes de excepción por el cual no pagan el arancel externo. Entonces, una rebaja en ese arancel puede no significar una ventaja competitiva, digamos. Además, ha sido una rebaja impulsada y promovida por Brasil, es decir, en consenso con todos los países. Digamos que es una medida muy limitada para el sector exportador en particular. Pudo haber beneficiado a alguna industria local con destino al mercado local. Pero no atiende a la competitividad país. Sí, digamos. no hay que olvidar también que el mercado uruguayo es relativamente pequeño también, ¿no? Por supuesto, entonces cualquier emprendimiento que pretenda escalar y que pretenda realmente adquirir volumen tiene inequívocamente que mirar al exterior. Totalmente. La Federación Rural el otro día manifestaba que el dólar debería estar en 58 pesos. ¿Qué opinas al respecto? Que no hay números mágicos, es decir, se llega a los 58 pesos ajustando el valor del dólar de hace unos años por la evolución de la inflación. Creo que ellos toman desde el 2020 esta parte, ¿no? Bueno, eso omite y olvida lo que le ha ocurrido al dólar a nivel mundial, es decir, únicamente tomando en cuenta factores domésticos. Si bien decíamos recién que el dólar está de algún modo fortalecido este año en el escenario internacional, también ha tenido muchos vaivenes en los últimos 4 años. Entonces no es del todo correcto y únicamente tomar en cuenta la inflación doméstica y la cotización que vemos en la pizarra para decir, bueno, ajusto ese valor por inflación y me da un 58. Podemos decir que lo más aproximado que podemos tener es las estimaciones que realiza el propio Banco Central de lo que llamamos el tipo de cambio real. Exacto. Recuerden que siempre que una variable económica trae la palabra real después, tipo de cambio real, lo que está haciendo es incluir el efecto de la inflación en esa variable. Y el tipo de cambio real lo que hace es comparar la evolución del dólar en Uruguay, la inflación que tuvimos en Uruguay, versus la evolución del dólar en un mercado relevante y la inflación en ese mercado relevante, que son los dos componentes importantes de la competitividad medida por tipo de cambio. Y así el Banco Central todos los meses nos compara la evolución del dólar y la inflación en Uruguay con la evolución del dólar y la inflación en Brasil, en Argentina, en España, en China, en Estados Unidos.
¿Y cómo estamos en la ahí? mayoría de los mercados relevantes. Y bueno, Ahí va. depende mucho de los países con los que nos comparemos. Claro. En general, si uno toma un rango amplio de años, hablamos de los últimos 5 años, Uruguay se ha encarecido notoriamente con todos los mercados. Y en particular con mercados relevantes, como es el caso de China. Donde, bueno, si mal no recuerdo, en el último año, en los últimos 18 meses, nos hemos encarecido arriba de un 20%, tomando en cuenta estas dos variables. Marcos, entonces, eso sí, y si ahí uno le dice, bueno, si el dólar está atrasado un 20% Claro. en función de esto, bueno, podemos hablar de un dólar a 44, 45, que sería un dólar más parejo a lo que ha ocurrido en otras latitudes. Sé que no hace futurología. Si hiciera futurología, capaz que... No estaba acá sentado. No estaba acá sentado. Pero todos se preguntan qué va a pasar. ¿Cómo vamos a terminar este año? ¿Qué es lo que se vislumbra? Y bueno, posiblemente haya algún tipo de presión adicional sobre el dólar. Se espera, esto también depende mucho de lo que ocurra en Estados Unidos, ¿verdad? Que es donde surge, donde se emiten los dólares. Ahora estaba viendo que la inflación en Estados Unidos fue un poco mayor a la prevista, salió el dato recién, y eso también puede alterar un poco lo que es la política de tasas de interés o frenar un poco la bajada de tasas de interés. Al no bajar las tasas de interés, puede provocar que el dólar se siga fortaleciendo en el escenario internacional, y eso de algún modo debería repercutir en Uruguay. Pero Uruguay, y coincido con la ministra, tiene algunas particularidades que nos hacen distinto, porque tenemos un mercado muy pequeño. Entonces con la entrada a veces de alguna inversión, como FUPM, que en realidad fue la gran inversión, inclusive en el último año, bueno, cuando ingresan esos dólares y uno se va al mercado cambiario, bueno, puede deprimir la demanda del tipo de cambio, y eso puede de algún modo reducir la cotización del dólar. Sí, de hecho algunos economistas dicen que la inversión extranjera directa está en niveles récord, ¿no? Sí, el año pasado fue récord versus el Producto Bruto Interno, ¿no? Que es como hay que medir las cosas, siempre comparándonos con el tamaño de la economía. Y efectivamente el año pasado fue muy buena, pero también eran los últimos coletazos de la inversión de UPM2. Y el otro punto que siempre está en discusión, o sobre todo en los últimos años, es, bueno, que tienen que ver las tasas de interés del Banco Central en todo esto, ¿no? Exacto. El Banco Central se ha fijado como un gran objetivo la reducción de la inflación, defender el valor de la moneda nacional, y eso ha provocado que su política sea restrictiva. Esto quiere decir que tengamos tasas de interés bastante por encima de los niveles inflacionarios. Entonces hoy el Banco Central tiene una tasa de referencia aproximada del 9%, con una inflación anual del 3,8%. Esto quiere decir que tenemos que el Banco Central está pagando intereses para seguir retirando pesos del mercado. Y en un país en una economía donde habitualmente, cuando había excedentes monetarios de las familias o de las empresas, ¿qué hacíamos? Culturalmente, comprábamos dólares para atesorar o para invertir. Claro. Ahora, como tenemos una alternativa bastante relevante y bastante material en pesos, una moneda que ha ganado credibilidad, lo que hacemos es buscar alternativas. En vez de ir al dólar, bueno, claro, invertirse en pesos. Sí, también hay un comportamiento... Y eso deprime la demanda de dólares. Sí, también hay un tema interesante, por ejemplo, que pasó en los primeros 2-3 meses del año con las compras web, que los uruguayos aumentaron ese mecanismo de compra, ¿no? Eso también se explica por el dólar bajo, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que siempre llamamos que es la falsa ilusión de riqueza por el dólar bajo, ¿no? Es decir, el dólar está muy bajo, está muy deprimido, y esto genera que las familias, los hogares, tengamos la sensación de que podemos acceder a bienes de consumo importados, a un precio más accesible en función de nuestro salario. Sí, cuando lo pasamos a pesos, aquello que dice 10 dólares son 400 pesos, no, son dice un poquito menos, son 370. 370, entonces bueno, ha dejado de ser algo inaccesible como podía ser en otro momento. Entonces, todo lo que son bienes importados o bienes durables, esos que generan confort, electrodomésticos, vehículos, incluso hasta inmuebles, que en Uruguay están medidos en dólares, eso ha generado
Bueno, por eso el uruguayo Un medio... acceso a consumo. Por eso el uruguayo medio, y a veces está ese falso trade-off entre, entre el sector exportador y el uruguayo medio que le gusta consumir, Claro. porque vivimos en sociedades de consumo. Está ese falso dilema de a quién beneficiamos, ¿no? Con un dólar bajo al uruguayo medio y estamos castigando al sector exportador y viceversa. Bueno, son falsos dilemas porque en definitiva, si tuviéramos luces largas, tendríamos que estar pensando primero en ambos sectores y en aquellos sectores que realmente generan riqueza para luego poder distribuirla. Marcos Soto, gracias por esta charla, lo invitaremos seguramente más adelante. Por favor, Muchas a las órdenes. gracias.